Gran relevancia, fundamentalmente porque hay una nueva visión. Los servicios públicos, como se conocen, al menos los de agua y saneamiento, dejan de ser servicios públicos, ya son satisfactores básicos, y eso cambia la forma de entregarlos y la forma de recibirlos. Es una relevancia de gran peso en el que la demanda de los usuarios se convierte en necesidad, y la diferencia entre demanda y necesidad es el precio. Y hoy ya no hay precio, ya es otra estructura que tiene mayor peso para apoyar a todos los usuarios cuidando el medio ambiente. Y claro, esta relevancia y este peso no recae totalmente en los organismos operadores. Ellos están al final de la cadena, pero no recae en ellos. Hay otros tres actores que tienen una gran participación. Uno de ellos son los usuarios. Si el organismo operador quiere entregar servicios, los usuarios deben ahorrar servicio, deben ahorrar agua. Otros son los proveedores. Todos los que le venden suministros a los organismos deben tener nuevos planes de ahorro para facilitar las compras. Y en tercero, el gobierno. El gobierno debe coordinar a los otros tres. La relevancia es de gran peso, pero no es total de los organismos operadores. Hay tres agentes más. En forma aislada, no, lo digo con todo respeto, pero en forma coordinada, sí, porque hay más elementos. Si los organismos operadores tienen una coordinación en forma de tejido de coordinación, eso significa que no todos participan con la misma intensidad, pero todos participan. Organismo operador, gobierno, proveedores y usuarios. En forma coordinada, sí se puede llegar a una preparación en corto tiempo, pero aquí hay dos variables de restricción. Una, que el tiempo es muy breve en emergencias como esta y se debe actuar. Y cuando se actúa en tiempo breve con emergencias, frecuentemente hay errores y la importancia está en cómo reaccionar ante esos errores para corregirlos. Se hace una alineación social e institucional entre la sociedad, los usuarios de todas las categorías y las instituciones. Y la conclusión de esta unión debe llevar a normas y reglas inmediatas para el buen uso del agua, del saneamiento, cuidando las fuentes de abastecimiento. Pero si esta coordinación no está sentada encima de normas, se puede relajar y todo el esfuerzo se pierde con frecuencia. Y un tercer elemento que hay ahí, la difusión. El éxito que se logre en ciertas estrategias de esta coordinación se debe difundir para que en los organismos operadores que aún no han tenido contacto puedan aprovechar, y de la misma forma, quien ya tuvo una experiencia sana y positiva tiene que exponerla. Pero en conclusión a la pregunta, en forma aislada puede ser que no estemos preparados. En forma coordinada, sí, pero debe haber orden y normas. Su participación es muy clara. Lo primero que se debe hacer en estos casos es unión y coordinación. La federación y los gobiernos estatales deben inmediatamente unificar y coordinar a todos los organismos, sin importar las características de estos. En las crisis, inmediatamente se necesita unión y coordinación para beneficio de los usuarios. Otra, conducción. Se deben establecer rapidísimo mecánicas para decir por dónde actuar. La federación tiene políticas y mecánicas de emergencia. Sí las hay que aplicarlas en este momento, pero con unión y con coordinación. Y se tiene que difundir. Eso es en un aspecto cualitativo, si se puede llamar. Tiene que haber esta coordinación, unión y difusión. Por otro lado, el gobierno federal tiene los elementos ahorita para ser un comunicador digital muy eficiente. Él tiene medios, tiene redes, él es dueño de los espacios virtuales, los espacios cartográficos en el país, y debe usarlos para tranquilizar a los organismos operadores, para darles, primero que nada, apoyo técnico. ¿Sí? Debe ser un comunicador digital constante. El siguiente debe ser un regulador. Él tiene que inmediatamente dictaminar qué volúmenes de agua se van a usar, porque si el usuario ahorita no va a tener tarifas preferenciales,
sí debe tener disciplina en el ahorro del agua. Entonces, esto es una forma de regular. A los prestadores de servicios también y a los proveedores. Él debe regular ahorita, él es el agente que tiene un fino grado para estar coordinando a todos los demás. Debe ser también un agente intermediario. ¿Y a qué nos referimos? El gobierno tiene forma de poder conversar con las cámaras industriales, con los proveedores industriales de los organismos, para aplazar pagos, para mejorar precios, para descondicionar muchas materias primas, por poner un ejemplo, el sulfato, el clorogás, las materias primas para purificar el agua no deben estar condicionadas. Y ahí el gobierno tiene que intermediar con los proveedores, con los fabricantes, darles tranquilidad y decirles que es de primera necesidad. Tiene que actuar como un agente intermediario. Después puede actuar como agente garante. Los gobiernos estatales y federal le pueden decir a los acreedores de los organismos que él puede ser garante en determinado momento y a determinado monto, pero tiene que seguir siendo una coordinación general. Y al último, como financiador o como apoyo, si los apoyos monetarios no tienen un regulador, no tienen un agente intermediario y no tienen un soporte, se convierte en una demanda de recursos que no tiene fin. Los organismos operadores requieren dinero, pero el dinero debe llegar con orden y con una regulación. El gobierno federal puede apoyar mucho en estos términos, pero teniendo esa secuencia y hasta el último, el dinero, pero tienen que estar coordinados los otros tres para que el recurso sea suficiente. La primera recomendación que les hago es cambio de visión. A partir de abril de 2020, todo el siglo XX va a ser diferente. Ya cambiaron todas las condiciones laborales, operativas, comerciales. La madre naturaleza cambió. Entonces, lo primero que debemos hacer es tener un cambio de visión. Nunca más van a volver a ser las condiciones como antes. Tengo que adaptarme a estas nuevas en las condiciones en las que estoy. Es la primera recomendación. La segunda, en todos los organismos operadores se debe fortalecer el área de planeación y de riesgos. Se tiene que instrumentar una administración por riesgos. Viene de aquí en adelante una cantidad enorme de riesgos cíclicos y no cíclicos, riesgos sanitarios, riesgos ambientales, riesgos demográficos, económicos, porque la sociedad así está caminando. Entonces debe haber un área de planeación de riesgos que es como el mirador que está hasta arriba del barco viendo hacia adelante. Y algo importante, tiene que desarrollar nuevas habilidades el administrador, el director del organismo operador, para estar coordinado con los usuarios, con los proveedores y con el gobierno. Tiene que negociar mucho con los usuarios, hacerles ver que en estas circunstancias no puedes usar más de 20 metros cúbicos. Tengo que hacerle ver al usuario que debe ahorrar agua. Al proveedor también tengo que negociar con él, tengo que hacer nuevos planes, nuevos acuerdos, nuevos convenios. Esto significa mucho trabajo, sí es cierto, pero la circunstancia está presionando a que esto suceda y es una gran oportunidad para desarrollarlo. Y con el gobierno, yo debo pedirle apoyos al gobierno, pero tengo que decirle, yo organismo operador, soy responsable y voy a usar bien los recursos que te voy a solicitar porque ya me coordiné con las otras partes. Debo tener una coordinación con los otros tres actores. Debo implementar rapidísimo una mecánica de choque en los costos. Hay egresos que no los puedo hacer y otros que no los puedo dejar de hacer. Hay que separarlos de inmediato y los que no puedo dejar de hacer, negociar con mi proveedor inmediatamente, con la Comisión Federal de Electricidad, con la Conagua, con el proveedor de cloro, de sulfato, con la telecomunicación. Tengo que inmediatamente negociar con ellos y darle valor a mi palabra, hacer un plan de choque estratégico para apoyar esos costos. Y por otro lado, si estoy de una manera coordinando los costos, debo coordinar las tarifas. Y en estas circunstancias, lo que se aplica frecuentemente se llaman tarifas laterales. ¿Estas tarifas laterales cuáles son? Son tarifas de beneficio para el usuario, limitada a cierto consumo, pero yo debo decirle, el que pueda pagar, que lo haga
en sus circunstancias. Si tú puedes pagar 2 pesos, por favor, hazlo. Y el que no pueda, se entenderá. Eso es muy importante. Se llaman tarifas laterales. Hay un nivel de pago en las tarifas cuando no hay contingencia. Estas bajan cuando se presenta una situación y se regresa después. Es una elasticidad de las tarifas. Hay que aplicar tarifas laterales. ¿Con qué margen? Con el margen que va a tener la inflación de un año o el índice de precios productor de un año. Y una recomendación final. Tengo que empezar a planear la post-contingencia. Si esto se estima que vaya a terminarse en el mes de julio o agosto, yo debo saber qué hacer en el mes de agosto. Y desde ahorita tengo que empezar a planear cómo regresar las tarifas, cómo volver a negociar los costos, cómo volver a negociar con el gobierno. Son 2 estrategias que desde ahorita se tienen que instrumentar. No es una tarea sencilla ni directa, pero es una gran oportunidad para cambiar la visión y para cambiar la forma de instrumentar todo lo que estamos haciendo. El siglo XX ya no va a ser el mismo y tenemos que actuar con 3 condiciones. Proponer soluciones que sean ambientalmente sustentables, económicamente viables y socialmente aceptables hoy, sin comprometer a las generaciones futuras ni el agua que está para ellos y para nosotros.